Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos las batallas en el desierto. Este video se hizo a petición de una suscriptora. Muchas gracias por tu sugerencia. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y que visiten la página de Facebook donde cada semana doy información de libros que de momento no se les harán videos. Recuerden que se está realizando la primera rifa de un libro en este canal. En este video encontrarás cuál es y cómo participar. Comencemos. Su título es Las batallas en el desierto y fue escrito por el mexicano José Emilio Pacheco, siendo publicado por primera vez en 1981 en México por la editorial Era. Hay una segunda edición sacada en 1999 y finalmente una tercera edición, que es la que poseo, publicada en 2011. Es un libro pequeño en grosor y algo frágil. Eso sí, el diseño del mismo me parece bonito, salvo por la forma en que se imprimió a la mujer. Ese diseño tipo grabado no me gustó del todo. Tiene un total de 68 páginas distribuidas en 12 capítulos. En esta sección mencionaré lo básico en caso de que no hayas leído esta obra y quieras hacerlo. Esto porque en las demás secciones se mencionan spoilers. Esta novela corta es muy amena de leer. A pesar de ser relativamente reciente en cuanto a su publicación, ya desde hace una década se le consideraba un clásico de la literatura mexicana. No es para menos. En sus reducidas páginas uno encontrará impresos sentimientos y vivencias de los personajes que hacen reflexionar a uno sobre la realidad mexicana. La obra se sitúa en el México de la década de los 50 del siglo XX. Uno lo reconoce no porque el autor lo diga, sino por las características de la sociedad de ese momento. Trata sobre Carlitos, un niño proveniente de una familia interesada y muy conservador en su modo de actuar. Conoce a Mariana, una persona de la que cree sentir algo. En las siguientes páginas el amor, la nostalgia, la desilusión y el recuerdo se entremezclan en una narración sencillamente espectacular. La novela está narrada en primera persona, son los recuerdos de un Carlos ya adulto. Nuestro protagonista se llama Carlos. Él vive en una sociedad en transición. Se va dejando poco a poco los elementos culturales y sociales del mexicano para adoptar el estilo de vida estadounidense. A esto se le suma un país gobernado por el partido único que parece omnipotente y omnipresente. El país supuestamente caminaba por la senda del progreso. Con el presidente Miguel Alemán a la cabeza, una senda iluminada por el partido surgido de la revolución marcaba el destino de la nación. Ya saben, ese tipo de cosas. La noticia en boga son las guerras árabes, consecuencia de la creación de Israel como Estado independiente sobre territorio palestino. En la escuela donde asiste Carlos se juega con ello. En un campo de Tezontle simulaban batallas en el desierto. Claro que por su edad no alcanzaban a comprender la situación. Carlos no vivió una guerra como tal en carne propia, pero tenía muy presente, como la mayoría de los mexicanos, los recuerdos de la guerra cristera. Aún se veneraban a los mártires cristeros y los testigos de aquellos años relataban sus historias. Como en toda escuela, estaba presente el racismo y la discriminación. Había un compañero de origen japonés que recibía burlas. Ese compañero pasaría a ser dueño de una empresa importante y quienes se burlaban de él serían sus empleados. Carlitos no participaba en estas bromas porque a él no le habría gustado que lo trataran así en un contexto similar. También había clasismo. Si eras pobre, querías ocultarlo. Si eras rico, lo presumías. Esto último pasó con un chico de nombre Jim. Él presumía que su padre era un alto general en el ejército mexicano y muy rico. Sus amigos no le creían porque dicho papá nunca se aparecía en la escuela. Y si era tan rico como dice, ¿por qué estudiaba en una escuela pública? De ahí escalaba el chisme a espaldas de Jim. Mencionaban que su mamá debía ser la querida del general o una golfa. Jim se entera por rumores de estos comentarios, sintiéndose por ello mal. Carlitos y Jim terminan siendo muy buenos amigos porque el segundo se percata que Carlitos no lo juzga. En una ocasión Jim lo invita a su casa. Carlitos acepta porque le da mucha curiosidad saber cómo vive su amigo. Al llegar se topa con una sorpresa. Mariana. Ella es la mamá de su amigo. Este los presenta, pero Carlitos no está en este mundo. Le presta atención a Mariana. Nota su belleza, su comportamiento amable y las atenciones que les tiene. Se enamora de ella. Comen juntos sándwiches. Este plato, hoy muy común y hasta despreciado, era la novedad en ese momento. Comen mayormente en silencio.
Carlitos se cohíbe por los sentimientos que Mariana despierta en él. Ella amablemente le hace preguntas para romper la tensión. Carlitos solo responde lo necesario. Se va temprano. Mientras camina por las calles piensa en ella. Es consciente de su enamoramiento. Al descansar en un parque, dos voces en su cabeza suenan. Una de ellas menciona que se olvide del asunto ya que la diferencia de edad es abismal. Bien podría ser su propia madre. La otra, por su parte, le dice que no hay nada de malo cuando de amor se trata. Ese enamoramiento pasa a ser obsesión. Piensa en ella todo el tiempo. Cuando puede, le pregunta a su amigo por ella. Este, sin conocer la obsesión de Carlitos, le responde sus inquietudes. Los únicos días en que Carlitos podía ir a verla, Mariana no se encontraba en casa. Estaba en un salón de belleza preparándose para salir toda la noche con el mencionado general. Fue entonces que Carlitos ya no pudo más. Tenía que verla. Una mañana lluviosa en la escuela, pide permiso para ir al sanitario. Aprovecha la ocasión para escaparse e ir a casa de Jim. Llega a su destino y toca la puerta. Nadie abre. Insiste teniendo éxito. Mariana lo veía desde el umbral preocupada. Lo primero que se le viene a la mente es que algo le había ocurrido a Jim. Al disiparse esta preocupación, invita a Carlitos a pasar. Mariana interroga a Carlitos el por qué vino a verla a esa hora cuando debía estar en la escuela. Carlitos, lleno de congoja, le confiesa que está enamorado de ella. Mariana no dice nada, no se ríe, solo lo ve con ojos tristes. Le dice que se olvide de ella, que es imposible que ocurra algo entre ellos. Le agradece por tener el valor de decirle y le pide que la siga tratando como la mamá de Jim. Ambos harán de cuenta que nada pasó. Carlitos, apenado, se disculpa. Se excusa diciendo que tenía que decirlo porque le atormentaba guardarlo. Mariana le dice que no hay problema con ello. Al contrario, fue muy valiente al hacerlo. Al despedirse, Mariana le da un beso maternal. Carlitos no quiso regresar a la escuela, y qué bueno que no lo hizo. No sabía en ese momento la bomba que estallaría. Mientras estaba con Mariana, en su escuela se encendieron las alarmas ante la desaparición de un alumno. Jim le dijo a su profesor que fueran a su casa porque Carlitos era un niño raro y debía estar allá. Cuando llegan ambos con Mariana, esta confirma que estuvo con ella, pero el motivo era ir a buscar un libro de historia que había olvidado. Jim claramente sabía que era mentira. Explotando, Jim comprendió la obsesión de su amigo diciéndole todo al maestro. Mariana negaba tajantemente todo lo que su hijo decía. Poco después, el maestro habló a todos los familiares de Carlitos y rápidamente se supo el porqué de esa visita. La madre de Carlitos dice que está enfermo y que había cometido un pecado mortal. Lo antes posible había que llevarlo a que se confesara. El padre no lo regaña, solo dice que no está bien, que hay que llevarlo con un especialista porque como se les cayó de chiquito, capaz está mal de la cabeza. Carlitos se defiende diciendo que no hay nada de malo en que a un niño le gusten las mujeres. Incluso sabe que su papá tiene una segunda familia que mantiene, y eso no es mal visto. Su madre le replica que es un niño, el amor y la atracción al sexo opuesto es cosa de gente mayor. Carlitos dice que es absurdo. Si al final de adulto le gustarán las mujeres, ¿qué sentido tiene decir ahora que eso está mal? Como clásicos padres que se quedan sin argumentos, le dicen que se vaya a la cama. A los pocos días lo llevaron a confesar. El sacerdote pensó que la cosa había ido muy lejos con Mariana, que había existido contacto físico. Por ello le pregunta a Carlitos detalles de lo ocurrido. Incluso le pregunta si no hubo derrame, que es una forma de decirle a la masturbación. Al ver que Carlitos no sabía nada de eso, le deja una pequeña penitencia. Carlitos la cumple, pero a medias. No se arrepiente de lo ocurrido. Para él no hay nada de malo el querer a alguien. Al contrario, es algo bueno. En el psicólogo, la enfermera tajantemente dice que es un complejo de Edipo. El psicólogo no lo cree, debe ser un muchacho precoz. Al cumplir los 15 se volvería estúpido. Todo lo mencionaban enfrente de Carlitos, como si fuera un mueble. Él se defendía diciendo que simplemente estaba enamorado de alguien, pero nadie le escuchaba. Las cosas cambiaron en su casa. Le dieron una habitación propia por temor a que corrompiera a su hermanita. Su hermano le advirtió que el general podía mandar matones a golpearlo por lo ocurrido. Su madre aboga que lo cambien de escuela. Poco después, Carlitos escucha una conversación de sus padres. Su madre pregunta si acaso no se equivocaron en su actuar. El padre la tranquiliza diciendo que de grande Carlitos entenderá. No ocurre así. Pasa el tiempo. A Carlitos lo cambian de escuela y no vuelve a saber nada de Jim ni de Mariana. La suerte le sonríe. Se vuelven una familia acomodada porque su padre vende su fábrica a una compañía transnacional y se vuelve gerente de la misma. Es entonces que conocen la fortuna. Un día de regreso del colegio en el transporte, un niño se sube a vender dulces. Resulta que era un ex amigo de Carlitos. Huye al verlo y nuestro protagonista le da alcance.
Lo invita a comer y le interroga por lo sucedido después de su partida. Como se imaginaba, fue un escándalo y chisme durante mucho tiempo. Cuando le pregunta insistentemente sobre Jim y Mariana, le cae un balde de agua fría. Mariana se había suicidado hace ya tiempo. Resulta que en una velada con el militar y otros políticos empezaron a hablar sin pena sobre los actos ilícitos que hacían. Mariana, indignada, les dijo que eso era incorrecto. Esta afrenta no la perdonó el militar, que le dio una bofetada en el lugar llamándola puta. Mariana, llorando, sale del lugar y llegando a su casa escribe una carta a Jim, que en ese momento se encontraba en casa de otro amigo. En ella le pide que lo perdone. Acto seguido, se abrió las venas en su baño. Jim le encontró ahí al día siguiente. Jim se iría a vivir con su verdadero papá a California y no supieron nada más de él. Carlitos no puede creerlo. Sale corriendo y atraviesa calles y avenidas. Llega al edificio donde vivía Mariana y al llegar al departamento le abre una mujer desconocida. Llevan viviendo ahí mucho tiempo y no saben quiénes vivían ahí antes. El portero del edificio es igual a alguien diferente. Es como si Mariana no hubiera existido. Nadie sabe nada. Así pasaron los años. Carlos, ya de grande, sigue enamorado de Mariana. Una parte de él se niega a aceptar que haya muerto. Simplemente se mudó. Hace las cuentas. Si Mariana hoy viviera, tendría 80 años. Es verdaderamente fascinante lo que Pacheco puede expresar en menos de 100 páginas. Una historia que tiene un trasfondo social que adquiere más valor si conoces el pasado. Este es el primer aspecto que quiero retomar, la memoria histórica. Pacheco nos introduce consecuencias de hechos históricos nacionales e internacionales vistos a través de un civil, infante al inicio, pero adulto cuando recuerda. Tenemos entonces mención de los campos de concentración de japoneses en la Segunda Guerra Mundial en tierras mexicanas. Esto cuando recuerda a su compañero de clases de origen japonés. Otro ejemplo es el portero del edificio donde vive Mariana, que era un ex zapatista. Uno más es que cuando vivía en el Ajusco, vivía enfrente de Sara Madero, una viuda que siempre lamentaba el asesinato de su esposo Francisco I. Madero. Es una historia viva para nuestro protagonista, pero lejana para nosotros los lectores. Esta pervive a través de la memoria solamente. El segundo aspecto que considero pertinente es el reflejo de la sociedad mexicana de aquellos años. Una sociedad conservadora y religiosa, con muchas contradicciones, como el dilapidar a un niño solo porque le gusta a alguien, mientras aceptan e incluso normalizan que un hombre adulto tenga dos familias. Otro ejemplo es el machismo, que es algo muy marcado e incluso llega a indignar al lector. Se ve reflejado en dos momentos clave. El primero es cuando nos hablan del hermano mayor de Carlitos. Él salía en las noches desnudo al cuarto de la azotea para intentar violar a las mujeres que hacían la limpieza para la familia. Como no podía ser de otra, castigaban tibiamente al hijo y a la pobre muchacha la despedían en plena noche porque provocaba al hijo. El segundo es con la propia Mariana. Ella era vista como un objeto. Cuando se atreve a expresar su opinión, es humillada a tal punto que no ve otra salida salvo el quitarse la vida por la deshonra. La pregunta que les dejo a ustedes: ¿la sociedad mexicana ha cambiado en 70 años? El tercer punto es la nostalgia. Nada es estático. La ciudad, colonia, calle o tu propia casa cambia a lo largo de los años. Pacheco lo deja en claro con Carlitos. Describe a través de sus recuerdos una ciudad de México que para los 80 ya no existe. Edificios que fueron demolidos para dar pie a apartamentos, calles que cambiaron o se ampliaron, parques que desaparecieron. Incluso la propia gente, ya no se visten igual, no comen lo mismo, no concurren a los mismos sitios, etc. Hace que uno reflexione y quiera apreciar u olvidar las cosas que ha visto. Esto último lo menciono por el cuarto punto que quiero retomar, que es la desigualdad. México es un país de contrastes, unos tienen mucho y otros poco. Carlitos conoció ambas caras de la moneda. Primero con un niño de nombre Harry, cuyos padres extranjeros vivían en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más ricas de la ciudad. Por otro lado, con un niño de nombre Rosales. Él vivía en una vecindad insalubre, insegura y muy pobre. A pesar de ser muy listo y querer salir adelante, su propia realidad lo empujaba al fondo. Esto no ha cambiado con el paso del tiempo. El quinto punto es el despertar de la sexualidad. Carlitos vivió el drama que muchos jóvenes atraviesan, el empezar a sentir atracción por otra persona. Ahora se maneja mejor, se dan pláticas y orientación en algunos casos, pero en los tiempos de Carlitos esto no ocurría así, se reprimía porque era mal visto. La orientación sexual era vista como una forma de pervertir a los menores. Esta incomprensión es palpable cuando acuden al psicólogo buscando ayuda al creer que está mal de la cabeza.
Finalmente, el amor. Aquí uno puede entrar en polémica o tener opiniones divididas. De inicio pareciera que todos reprobarían el comportamiento de Carlitos y su obsesión con Mariana por ser un niño, pero conforme el propio protagonista te explica, dudas de este primer juicio. Pareciera que sí fue un enamoramiento genuino y no solo algo pasajero. Carlitos sufre al saber el destino de a quien amó, tanto que una parte de sí se niega a aceptarlo, ideando un futuro donde simplemente se haya mudado. Después de crecer y ser mayor de edad, sigue amando a Mariana. ¿Cambia entonces nuestra percepción? Mi opinión es que Mariana reaccionó bien con Carlitos, puso las cosas en su lugar y sintió pena por él. Sabe que es un niño que apenas conoce el mundo, le anima a ser valiente y a seguir con su vida sin detenerse por ella. Esto es una bateada responsable y tierna. Un dato extra. Existe una adaptación cinematográfica de esta novela. Ojo con la palabra adaptación. Se llama Mariana, Mariana y es una película mexicana de 1987 dirigida por Alberto Isaac. A mí me encantó y se las recomiendo. Es un deleite este libro. Al ser corto lo puedes leer en una sentada sin dificultad. La prosa de Pacheco es sencilla y logra transportar en el tiempo a las personas. Si lo leyera un adulto mayor, se sentiría identificado con Carlos. Lo recomiendo ampliamente. ¿Y a ti, qué te pareció? Con eso terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.